La pandemia del COVID-19 ha provocado un freno, podríamos casi decirlo global, de actividades económicas. Para valorar o medir un poco el impacto que este fenómeno de salud está teniendo en la economía mexicana, invitamos al economista Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina del Banco Credit Suisse, a platicar con nosotros y para conocer sus perspectivas de lo que podrá representar esto para México. Alonso, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Eduardo. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, pues empecemos con lo que estás viendo. ¿Qué es lo que has valorado tú del impacto que puede tener este fenómeno inusitado, inédito, sin precedente, que se ha manifestado a nivel global y que tendrá obviamente una repercusión en México? Bueno, pues obviamente el primer efecto es una contracción en la economía mundial. Yo creo que van a ser muy pocos los países que se van a evitar una contracción del PIB en este año. Y yo creo que dentro de la región de Latinoamérica, el país más emproblemado probablemente será México. Partimos de una posición de debilidad con la economía mexicana. La economía mexicana no creció el año pasado y se nos vino el peor choque posible, la peor de las tormentas, con una cerrazón de la economía mundial al comercio internacional y también muy obligados a quedarnos en casa. Entonces, los economistas seguimos haciendo números, seguimos tratando de entender la magnitud de la contracción. Esta es una crisis sin precedente y tal vez veremos los peores resultados en materia macroeconómica en México en muchas décadas. ¿Ya se pueden medir o hace falta aún datos para poder tener una idea de lo que se nos viene? Yo creo que hacen falta datos todavía y hoy amanecimos, hoy 16 de abril, no sé cuándo vayan a publicar esta entrevista, pero con la noticia de que nos íbamos a tener que mantener con estas medidas de distanciamiento social al menos hasta el 30 de mayo. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso pensaba que abril iba a ser el peor mes y que a partir de mayo nos íbamos a empezar a recuperar. La realidad es que puede ser que todo mayo sea una repetición de abril, entonces todavía no estaríamos tocando fondo. Entonces, faltan datos. Yo creo que yo voy a estar revisando mis pronósticos a principios de mayo, una vez que el INEGI publique el estimado preliminar para el primer trimestre. Y creo que más allá del debate de si es -5, -7 o menos lo que sea, hay que crear la conciencia que es una crisis muy profunda, que mucha gente perderá su empleo, que muchas empresas cerrarán, y hay que crear el sentido de urgencia para actuar como sociedad civil y como gobierno para abordar esta emergencia sanitaria y económica a la brevedad posible. Ya no hay tiempo que perder. Hasta ahora, ¿cómo has visto la reacción del gobierno mexicano frente a esta inusitada pandemia y su impacto en México? En realidad yo diría que no ha habido reacción. Lo que hemos visto ha sido una recomposición de algunos rubros del gasto, pero no ha habido un anuncio de un estímulo fiscal nuevo. Simplemente se cambiaron algunas partidas por otras, pero no ha habido un anuncio de una expansión fiscal y lo seguimos esperando. El discurso del presidente fue el 5 de abril. Se dijo que se iban a anunciar más medidas durante la semana, ya pasaron 11 días y espero en realidad que, sobre todo a partir de la reunión de ayer del G20, en la que después el secretario Herrera se pronuncia y dice vamos a usar todas las medidas disponibles, yo creo que, espero que el gobierno y el Banco de México actúen y en realidad vayan a la caja de herramientas para buscar todas las herramientas que se requieran para enfrentar esta situación. ¿Crees que al presidente le ha faltado entender lo que se está viniendo encima? Yo no creo, yo creo que es una persona con mucha sensibilidad y está caminando por un camino delicado, porque hay que reconocer muchas de las realidades de la economía mexicana. Él conoce muy bien al país, lo ha viajado más que nadie, y tampoco es oportuno sembrar pánico u obligar a la gente a irse a trabajar o a irse a su casa y dejar de trabajar cuando mucha de esta gente no tiene un sustento, no tiene un ahorro. Entonces, es una línea fina y yo en realidad sí creo que en la medida en que sean más evidentes los daños de salud y los daños económicos,
que veamos una respuesta más pronta y más inmediata por parte de las autoridades. Pero me imagino que un poco lo que mencionaste hace unos minutos de que hasta el 30 de mayo nos vamos a quedar en casa, ¿les da tiempo o es necesario ya sacar el plan lo antes posible? Yo creo que es necesario sacar el plan lo antes posible, porque estos dos problemas, el tema de salud y el tema económico, van íntimamente ligados. Hasta que no abordemos de frente y de forma efectiva el tema de salud, hasta que no empiecen a disminuir los casos de contagio, los casos de hospitalización, no vamos a poder relajar las restricciones que estamos viendo. Entonces, si no actuamos para abordar el tema de la salud, el daño va a seguir siendo latente para la economía. Entonces, ya hay que atenderlo, ya hay que darle una red de apoyo a muchos mexicanos, a muchas empresas, para que en realidad se puedan guardar, para evitar el contagio y para que podamos salir lo antes posible. Si no lo hacemos así, simplemente le vamos a estar dando largas, ¿no? Y lo que hay que hacer es, en la medida de lo posible, que el gobierno se dirija a los millones de empleados de la economía formal o informal, sobre todo la informal, para decirles, mira, no te va a faltar nada en los próximos 3 meses, por favor, guárdate. No salgas y no nos contagiemos. Y en la medida en que esa gente tenga, y aquí está el dinero para que lo hagas, y ahí va a ser tu cheque al mes o tu transferencia al mes, en la medida en que la gente lo entienda y lo asimile, vamos a poder contener el efecto del contagio más rápidamente y vamos a poder salir y retomar nuestra vida normal en todos los ámbitos de la economía. Espero que sea pronto. Y Alonso, en el debate de si es más necesaria una política fiscal que monetaria, me imagino que tú te inclinas a pensar que son las dos. ¿O crees que es más por el lado de la parte fiscal lo que ha faltado ante las medidas que ya ha tomado el Banco Central Mexicano? No, yo creo que es primordialmente por el lado fiscal. Lo que hay que hacer son transferencias directas a empresas y a familias, a individuos, y esas las hace el gobierno. Ayudaría a que el Banco de México bajara las tasas de interés, porque claramente que hay muchos créditos en la economía, personales, de empresa, ligados a la tasa de fondeo, a la tasa de referencia. Entonces, si el Banco de México nos baja el fondeo X puntos base, pues quien tenga esa deuda a tasa flotante, pues va a tener un ahorro en su desembolso mensual. Entonces, debe ser primordialmente por el lado fiscal, pero complementado también por el lado monetario. ¿Por qué crees que el banco no ha sido más agresivo en ese sentido? No lo sé. Yo creo que claramente una de las variables que seguramente está pesando es la volatilidad del tipo de cambio. Hemos tenido un peso muy débil y sabemos que hay un traspaso a la inflación eventualmente y sabemos que pueden contaminar expectativas de inflación de mediano plazo. Creo que ese es el principal temor que tiene el Banco de México, aunado a algunas de las fragilidades que el Banco de México ha venido mencionando ya durante varios meses, trimestres y años en cuanto a finanzas públicas. Yo la verdad creo que, dada la magnitud de la contracción económica que veremos en el país, y dado que tenemos mucha suerte en fechas recientes por la caída en el precio de la gasolina, creo que el Banco de México va a tener espacio para bajar las tasas. Podemos debatir en qué nivel se va a frenar, pero ya la expectativa en el mercado es que esta tasa del 6,5 no va a estar en 6,5 por mucho tiempo más. Yo creo que la bajarán el 14 de mayo. Hay la expectativa de que si la bajan antes o no, pero yo creo que lo que sabemos es un 6,5 de tasa de objetivo del Banco de México. Es muy alta, no hace sentido dada la magnitud de la contracción que vamos a ver y dados los buenos resultados de inflación que vamos a seguir teniendo. Hoy en día la inflación debe ser secundaria. Lo importante debe ser cómo podemos apuntalar la economía. Finalmente, Alonso, un poco pensando en la inserción de México en la economía global y principalmente con los Estados Unidos, si la economía norteamericana se echa a andar también, digamos, por ahí de mediados de junio, tal vez, o finales de mayo, no sé, también allá no tienen muy claro el control de la enfermedad. ¿Crees que puede haber un trickle down, un filtro de todo la bazuca que sacaron las autoridades fiscales y monetarias estadounidenses para impulsar a México? No, ciertamente nos vamos a beneficiar.
seguimos exportándole el 80% de nuestras exportaciones a Estados Unidos. Eso yo creo que solamente se va a fortalecer en el tiempo, dado que va a ser un tipo de cambio muy competitivo. Ya tenemos la certeza de que tenemos un nuevo tratado de libre comercio y creo que en el margen puede haber más aversión por parte de las empresas americanas a hacer negocio con Asia. Creo que la gente se va a sentir más cómoda estando cerca de casa. El que viaja va a querer viajar a un destino más cercano a su hogar y la empresa yo creo que va a querer hacer negocio con alguien que le quede cerca. Entonces yo creo que por ahí México puede ganar y es innegable estos nexos que tenemos. Eventualmente nos beneficiaremos el día que salga Estados Unidos adelante y por eso hay que tratar de sincronizar en la medida de lo posible la salida a la vida cotidiana en México con los tiempos en Estados Unidos, porque sería muy problemático que en Estados Unidos relajen las restricciones de movilidad, quieran producir y que en México sigamos cerrados porque no atendimos la pandemia. Entonces, por eso es bien importante atar los dos problemas, el de salud con el económico. No sé si quisieras agregar algo más. El mundo en general se ve muy sombrío. No sé si tengas algún comentario adicional a nosotros. No, yo creo que en general pues es un entorno muy sombrío, con mucha incertidumbre. Todos queremos ser optimistas y pensar que vamos a ver una recuperación rápida, que este tema va a estar controlado, pero claramente hay mucha incertidumbre con respecto a este virus. No sabemos si regresará cuando avance el año y haga frío otra vez en el hemisferio norte. No lo sabemos, no sabemos si la gente que ya le dio le puede volver a dar o no. En fin, hay muchas incertidumbres y bueno, hay que tratar de ser optimistas, no quitar el dedo del renglón y pedir a las autoridades de nuestro país que actúen con prontitud y con contundencia porque la situación lo amerita. Pues de nuevo, muchísimas gracias, Alonso, por darnos este espacio y estaremos en contacto. Gracias a ti, Eduardo, y gusto saludarte. Igualmente.